Bienvenidos a esta nueva sesión del capítulo español del Club de Roma, que cuenta en esta ocasión con la cooperación del Club de Madrid, lo cual es para el capítulo español del Club de Roma un verdadero orgullo que un club tan prestigioso y con tantas iniciativas se haya sumado a esta sesión que habíamos pensado que fuera una sesión sobre el proyecto del futuro que ha auspiciado por Naciones Unidas, además que coincide con el 9º aniversario del lanzamiento de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se aprobaron en el 2015. Y nosotros habíamos visto la oportunidad no tanto de replicarlo, la temática del proyecto del futuro y de la cumbre del futuro, porque creíamos que en los temas vinculados a la transición digital o a la transición ecológica y a la financiación de las ayudas al cambio climático que nunca acaban de llegar a los países menos desarrollados, que no era necesario que volviéramos sobre ella porque tenemos una serie de seminarios y de encuentros y de desarrollos futuros que nos van a llevar otra vez a ellos y queríamos haberlo centrado básicamente en los otros temas vinculados a la gobernanza del sistema de Naciones Unidas, a la nueva gobernanza a desarrollar, también a los temas de seguridad e incluso a un tema que es un tema de hasta qué punto podemos trasladarle a las nuevas generaciones la ilusión por la cooperación y por la creación de un nuevo orden y de una nueva gobernanza global. En este sentido, primero decirles a los que han tenido la amabilidad de incorporarse a nuestra sesión que no podemos contar con la señora Susana Malcorra por un problema personal que le ha surgido y que nos ha pedido que la disculpemos. Y al mismo tiempo, darle las gracias tanto a Guillermo Fernández Maldonado, a María Fuentenebro y a Rubén Campos y especialmente a Ana Mangas, que se ha dedicado a ponernos en relación a todos nosotros y a ir centrando este debate. Yo de todas maneras les diré que seguramente me pasará lo mismo que a todos ustedes y a muchos de los que asisten. Estamos viviendo unos momentos donde dedicarnos a hablar de proyectos de futuro cuando estamos viendo cómo el orden internacional está en el estado en que está y donde vemos que en la reciente Asamblea de Naciones Unidas se han oído frases de decir que estamos ante un cascarón vacío que no tiene ninguna relevancia. Y estamos viviendo un momento donde yo lo decía hace un momento a nuestros ponentes, que la frase que el otro día recordaba Andrea Ricci en un artículo en El País de Miliband, de que estamos ante la era de la impunidad. Estamos asistiendo a un deterioro tremendo y a un desparpajo de saltarse el derecho internacional y el derecho humanitario y estamos viviendo situaciones donde los silencios de algunos países son sorprendentes. Estamos viviendo momentos de una dureza y de una crudeza y nos estamos habituando a ver en televisión destrucciones de ciudades, de poblados, a niños heridos, a muertos, a cadáveres a medio enterrar. Estamos en un momento dificilísimo y en un momento que no nos damos cuenta del impacto moral que eso puede tener en nuestras sociedades, porque nos estamos habituando al horror y nos estamos habituando a no tener ninguna capacidad para parar la guerra y para parar el conflicto. Asistimos incluso a esta situación de donde las meras expectativas de que Israel ataque a Irán están haciendo subir el petróleo y están mejorando las cuentas de resultados y las expectativas de petroleras e industrias armamentísticas. Por eso, ya les digo, yo creo que la cumbre del futuro y esos retos globales es un ejercicio académico interesante porque tenemos que hacerlo y nosotros volveremos seguramente como cierre de curso en diciembre a hablar otra vez de cuáles son los verdaderos retos globales con que se va a cerrar el 2024 y que evidentemente uno de ellos será la pérdida de capacidad de iniciativa del sistema de Naciones Unidas surgido a mediados de los años 40, cuando había acabado la Segunda Guerra Mundial, y donde una de sus
primeras creaciones fue, de alguna manera, el consolidar lo que es el Estado de Israel, que ahora les declara personas no gratas y les dice que les podría detener si se acercaran por allí. Yo no me voy a extender más, sí decirles que en las sesiones inmediatas quisiéramos hacer una valoración de cuáles son las expectativas para las elecciones americanas y luego analizaríamos posteriormente esos resultados, y que tenemos que cerrar un ciclo que empezamos sobre cuáles debían de ser las condiciones de las sociedades del bienestar del futuro. Y vamos a iniciar un ciclo con Cáritas y con otras entidades similares a Cáritas sobre la desigualdad, la pobreza y la vulnerabilidad de muchas sociedades, no solo en esos mundos que hemos a veces denominado como tercer mundo y que ahora también se dan en nuestras sociedades, porque en nuestras sociedades también hay personas vulnerables y situaciones de menesterosidad impresentables para países que decimos que somos desarrollados. Queremos hacer también una referencia al papel que va a jugar la Unión Europea, y esto lo haríamos con nuestro socio institucional FUNCAS, que haríamos una primera reflexión sobre qué pueden significar el informe Letta y el informe Draghi recientemente publicado, y también hasta qué punto el avanzar hacia un mundo de innovación permanente y de competitividad extrema nos podría llevar a hacernos olvidar que algo que es distintivo de la Unión Europea son las regulaciones y sobre todo y mucho más las agendas sociales que permiten evitar esas divisiones entre alguien que tiene y alguien que no tiene nada, y que de alguna manera parecía que se hubieran recuperado después de la pandemia, y que sin embargo ahora con los últimos resultados de las elecciones europeas pues empieza a percibirse que a lo mejor no vamos a ser ni tan sostenibles ni tan socialmente solidarios. Como ven, tenemos muchos temas abiertos. Estamos abiertos a que ustedes nos presenten otros temas, porque el club no es un club de certidumbres, es un club de debates, y es un club que debate sobre ese tema del desarrollo humano y sobre el tema de hasta qué punto estamos obligados a buscar soluciones y a buscar mecanismos y modelos de cooperación que nos permitan encontrar modelos de gobernabilidad que nos resuelvan crisis. No tanto desarrollar gobernanzas adecuadas y regulaciones adecuadas, sino también tener las capacidades de, ante situaciones críticas, encontrar soluciones fáciles y aplicables y arriesgar en ellas, aunque tengamos que 2 días después volver a encontrar unas nuevas soluciones porque no vamos a acertar a la primera. Les reitero mi agradecimiento al Club de Madrid, a Ana Mangas y a las personas que nos acompañan como ponentes, y les deseo que tengan una feliz sesión, y que cualquier sugerencia que a lo largo de los debates que se abren ahora, que quieran hacernos llegar, nosotros estamos muy abiertos a seguir siendo ese club abierto a ese desarrollo humano y a los problemas que tanto la tecnología como el cambio climático, pero también la desigualdad y también la pérdida de gobernanza del sistema de Naciones Unidas nos obligan a encontrar soluciones para estos 3/4 de siglo que nos quedan por delante, y que en el primer cuarto de siglo yo creo que lo hemos desperdiciado. Lo empezamos mal con aquellos atentados que todos ustedes recuerdan, pero yo creo que cuando vamos a entrar en el tercer cuarto, no es para sentirnos orgullosos de cómo están yendo las cosas en estos primeros 25 años. Nada más, muchas gracias, y le dejo la palabra a Ana, que es la que puede gobernarnos mejor y seguramente me está diciendo, no sé por qué le he dejado que hable primero si se enrolla demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, por enmarcar la sesión de hoy. Que como él comentaba, se han abordado muchísimos temas en la cumbre del futuro. Nosotros lo vamos a centrar más en paz y seguridad, en la gobernanza global, en la situación de la ONU, etcétera, etcétera. En principio, bueno, antes de hacer las presentaciones de los ponentes, buenas tardes a todos los que nos estéis siguiendo esta tarde, y comentaros que vamos a tener ahora una conversación entre todos y luego daremos paso al turno de preguntas. Así que os animo desde ya a ir mandándolas a través de la plataforma de la cajita de preguntas
preguntas y respuestas. No hace falta que se esperen ustedes a que abramos la ronda. Según vayan surgiendo las preguntas o los comentarios, los pueden ir enviando, que luego yo los voy a recoger y se los voy a formular a los ponentes de hoy. Y hablando de ponentes, contamos con 3 estupendos expertos, con Guillermo Fernández Maldonado. Bienvenido, él es abogado y doctor en Derecho, con una larga experiencia tanto en la academia como en el ámbito profesional, en el terreno de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y de las relaciones internacionales, especialmente en el entorno de la ONU. Así que, Guillermo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Contamos también con María Fuentenebro, que ella es experta senior de la ONU en asuntos humanitarios de paz y de seguridad. Bienvenida, María, también. Y Rubén Campos, que viene representando al Club de Madrid y es el director de programas. Así que, bueno, también muchísimas gracias, Rubén, por participar hoy. Para empezar con la cumbre, ¿no? Con esta cosa, con la idea un poco que comentaba José Manuel, ¿no? Que se nos había cubierto mucho por los medios y había pasado un poco sin pena ni gloria. Que es una pregunta que os lanzo a los tres, un poco para ir viendo impresiones y hasta qué punto coincidís o no, ¿no? En la percepción que habéis tenido. Preguntaros cuál es vuestra primera lectura de la reciente cumbre del futuro, porque nos encontramos con esta situación extraña en la que al final se ha firmado un pacto para el futuro que habla de multilateralismo, que habla de cooperación, y al mismo tiempo tenemos un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con altos niveles de hostilidad entre potencias. Entonces, en esta situación y por supuesto enmarcada en los conflictos de Ucrania, de Gaza, con la extensión en Líbano, con un conflicto también muy serio en Sudán, y el papel de la ONU en entredicho. Yo quería un poco preguntaros cuáles son los logros que conseguís, que por ahora se pueden vislumbrar que ha podido conseguir la cumbre, o si en cierta manera también se han visto las propias fisuras de la gobernanza global y de la propia ONU. Así que, bueno, os lanzo un poco estas reflexiones así un poco deslavazadas y me gustaría saber un poco esa primera lectura que hacéis de la cumbre. Guillermo, si quieres empezamos contigo. Bueno, muchas gracias. Nuevamente agradecer también la invitación. Eh, Vamos a ver, la lectura creo que tiene que hacerse también en el marco de la coyuntura, como se ha mencionado aquí. Eh, y, digamos, como acuerdo, de hecho es un acuerdo importante, pero como alguien ha destacado, no solo son importantes, digamos, las acciones, sino los reconocimientos que se hacen ahí. Es decir, hay un reconocimiento que se está en una profunda crisis política e institucional de las propias Naciones Unidas, que hay retrocesos, por lo menos ralentización de los diferentes objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Se hace un reconocimiento de que el Consejo de Seguridad también debe ser reformado porque no es democrático, porque no es transparente. Entonces, si uno va a través de cada una de las acciones, la primera parte lo que presenta es un panorama de una crisis que no se veía desde la creación de las Naciones Unidas. Ahora, ¿cuál es el reto? Que no es nuevo, pero que nuevamente se aplicaría aquí, creo yo. Es, primero, se deja en buena medida nuevamente a la voluntad política. Esto expresa probablemente a la mayoría, enorme mayoría de miembros de Naciones Unidas, pero nada de eso va a poder implementarse si esto no tiene la voluntad política de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, por un lado, y si no tiene los fondos suficientes. Y en esta medida, si esto, que además hacia atrás parte de la propio diagnóstico que se ha dado, es que no se ha cumplido metas y declaraciones anteriores. Entonces, ¿por qué va a ser diferente? ¿Y por qué va a ser diferente en un momento donde ya no solo el resultado, sino la legitimidad de Naciones Unidas nunca ha estado tan cuestionada como el día de hoy? Pues creo que ese es el marco inicial. Muchas gracias, Guillermo. Pues María, si quieres pasamos contigo. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias por esta invitación. Es un placer estar esta tarde
aquí para compartir y reflexionar. A mí me gustaría compartir un poco cuáles han sido las reacciones iniciales a lo que son finalmente las acciones del pacto y sobre todo en relación con paz y seguridad. Creo que se quedan en acciones muy generales, en acciones que todos deseamos, pero creo que falta un poquito saber cómo se va a operacionalizar todo lo que se desea. Y estamos hablando de protección de civiles, de la agenda de mujeres, paz y seguridad, de protección de los niños en zonas de conflicto armado, y entonces se queda todo absolutamente en el aire, por no hablar del cumplimiento del derecho internacional humanitario o del acceso humanitario allí donde llevamos mucho tiempo sin llegar. Sí que creo que el pacto, a pesar de la escasa visibilidad que efectivamente está teniendo en los medios de comunicación, y creo que es como comentaba antes José Manuel, debido a lo que está ocurriendo, entre otras cosas, en Oriente Medio y en el Cuerno de África, además de Ucrania, pero sí que creo que llega en un momento clave. Desde finales del año pasado estamos presenciando un desmoronamiento del pilar de seguridad y paz de Naciones Unidas totalmente sin precedentes, que está, por supuesto, afectando a toda la rama humanitaria de la organización, desde OCHA, que es la Oficina de Coordinación Humanitaria, a las agencias humanitarias de Naciones Unidas, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, el ACNUR, y esto por ende a las ONGs internacionales y nacionales, que son al final las que están implementando en primera línea y llevando la ayuda a las zonas más remotas y más complicadas. Ha habido un recorte de fondos que está afectando al secretariado y a las agencias de una manera que realmente los que nos unimos al sistema, por ejemplo, en el año 2006, nunca habíamos visto algo parecido. Llegaron los recortes a la parte política, porque siempre es muy difícil, ¿no?, demostrar qué es lo que está ocurriendo detrás de bambalinas para frenar la escalada de un conflicto. Luego llegó a la parte de desarrollo, ¿no?, porque países como Guatemala, venga, más cooperación para el sistema de seguridad, a ver si en 5 años el Ministerio Público funciona mejor, pues hubo ciertos donantes que empezaron a retirar los fondos. Y lo que nadie se imaginaba es que a la parte humanitaria, que es la que salva vidas, iban a llegar unos recortes tan importantes desde finales del año pasado. Se está recortando en personal, y cada vez lo que son las situaciones más de double y triple hatting, es decir, personal que tiene 2, 3 sombreros, de repente están teniendo muchos más. De repente llevas género, protección de civiles, protección de niños y mucho más, porque nos estamos quedando sin personal en primera línea. No solo eso, sino que MINUSMA, la misión de paz en Mali, cerró el año pasado. MONUSCO, esa misión tan histórica, está ya poco a poco saliendo del Congo, y algo que menciona muy claramente en una de sus acciones el pacto es las transiciones. ¿Cómo se hace una transición de una misión de paz para transferir responsabilidades de la misión al país y también al equipo de país de Naciones Unidas de una manera que no haya fisuras, de una manera que realmente todo el trabajo que ha venido haciendo la misión de paz se pueda consolidar? Y todo esto muy relacionado con el famoso nexo humanitario, desarrollo y paz. ¿Cómo logramos que ese trabajo humanitario poco a poco cristalice en desarrollo y una paz duradera? Todo esto está muy bien enmarcado en el documento del pacto. Lo que sí que creo que cuando lo leemos internamente desde Naciones Unidas, se lee en el secretariado, se lee en las agencias, es como, bien, ¿cómo esto lo podemos llevar a cabo en el contexto actual que estamos viviendo? No he hablado de la reforma del Consejo de Seguridad y otras cosas que seguro que vendrán un poquito más tarde. Gracias. Gracias, María. Hablaremos, y además ha entrado ya una pregunta sobre ello relacionado. Por supuesto, Rubén, adelante.
Muy bien, pues muchas gracias. Yo he estado acompañando a miembros del Club de Madrid en una misión a Nueva York justo durante todo el proceso del cierre, ¿no? de este pacto global y durante la semana de Asamblea General. Y la impresión que me queda es que, claro, eso es una burbuja, es esa realidad. Y en esa burbuja en la que están los Estados miembros, sus representantes, y luego la sociedad civil con diferentes niveles que está en Nueva York siguiendo las negociaciones, participando en todos los actos relacionados, directos e indirectos, que tienen que ver con ese momento cumbre, ¿no? Ese momento especial que es la Asamblea General todos los años, tienen una percepción y luego el resto, digamos, de la opinión pública en cada uno de los países que reciben su información, en muchos casos por los medios de comunicación, como bien decías, pues tienen otra percepción muy diferente, ¿no? Lo que está claro es que para todos los Estados miembros, las Naciones Unidas es el instrumento multilateral más importante y todos le dan muchísima relevancia, porque todos ponen sus recursos para influir, hacer que su voz en esas negociaciones multilaterales, por ejemplo, para el pacto, pues sea escuchada, para posicionarse, para buscar alianzas. No es algo que los Estados miembros, digamos, le quiten relevancia, al contrario, se la dan y mucha. Luego hay que ver qué impacto tiene, ¿no? Y luego qué impacto podemos llevar desde esa realidad, desde esa burbuja, a la opinión pública de cada uno de los países y cómo es percibida, en este caso, Naciones Unidas. Un tema que yo querría destacar es que me parece importante, sobre todo en el marco de este seminario, ¿no? de divulgación, valorar y poner en valor a Naciones Unidas. Porque aunque esté en crisis, ¿no? Como comentaba Guillermo y como decía también María, con menos recursos, que haya dudas sobre su impacto, es la única fuente, digamos, de acuerdos multilaterales mundiales que tenemos disponible. Y es el único, digamos, mecanismo para que los estados que la forman se pongan de acuerdo en temas tan importantes pues, como el cambio climático, con la construcción de la paz y la seguridad, como cómo afrontar las múltiples crisis que estamos viviendo. Si no, es el mundo de la selva, ¿vale? O sea, la alternativa a Naciones Unidas ahora mismo no existe. Existen otros organismos multilaterales, como puede ser el G20, los organismos regionales, que algunos funcionan muy bien, como la Unión Europea, pero a nivel global, en la que todos formen parte, lo único que tenemos es Naciones Unidas. Y su papel es fundamental y clave, con todas sus limitaciones, para afrontar crisis humanitarias, situaciones globales como el cambio climático es la más obvia, ¿no? Pero hay muchas otras, la lucha obviamente contra la pobreza y contra el hambre. Entonces, es importante intentar poner en valor el esfuerzo que se hace e intentar fortalecer ese sistema, por mucho que esté en crisis, ¿no? Y si está en crisis, pues busquemos soluciones para salir de esa crisis. Y luego otra idea, solo para empezar, y es que para mí Naciones Unidas somos todas. ¿Vale? O sea, Naciones Unidas no es un ente artificial ahí que no depende de nosotras, porque Naciones Unidas son los Estados miembros. Y en un Estado, por lo menos como el español, que es una democracia, pues nosotros elegimos a nuestros representantes que a su vez nos representan en Naciones Unidas. Y esos representantes, a través de las herramientas que tenemos en nuestra sociedad democrática, pues podemos, como sociedad civil, por ejemplo, hacerles ver cuáles son nuestros valores, cuáles son lo que nos importa, cómo queremos que nos representen en ese marco multilateral. Y en ese sentido, creo que todos tenemos que tomar, digamos, una visión autocrítica, si queremos, o una visión proactiva para que las prioridades que queremos ver que Naciones Unidas tenga en cuenta, pues puedan hacerla, en este caso, a través de nuestros representantes, que sería el gobierno español o el gobierno de cualquier país de las personas que nos estén escuchando. Muchas gracias, Rubén. Justamente marcado lo que comentas, ¿no? Esa sensación de que con todos los desafíos globales Naciones Unidas es más necesaria que nunca y al mismo tiempo esta situación completamente contradictoria de que está en una situación de crisis. En parte vemos esa situación de crisis también en esa incapacidad de Naciones Unidas en haber sido un elemento de mediación, ¿no? un factor de cambio en los conflictos, por ejemplo, en Ucrania y en Gaza. Y Guillermo, por eso te quería preguntar un poco
Sé que es complejo, pero un poco dibujar para todo el mundo que nos está escuchando, ¿cuál crees tú que son los principales factores que han intervenido en ese deterioro, ¿no? En ese declive acelerado en el que Naciones Unidas ha perdido esa capacidad para ser mediador y para evitar y para mediar en los conflictos internacionales? Bueno, lo primero quiero volver a rescatar lo que ha dicho Rubén de Naciones Unidas es una organización intergubernamental compuesta por estados. Su mandato, su presupuesto, es decir, lo que puede o no puede hacer depende de los estados. O sea, no es que los estados como que pidan cuentas del desempeño de Naciones Unidas cuando son ellos los que están estableciendo las funciones y los fondos. Y aquí, nuevamente, aunque de manera indirecta, retomamos el tema del Consejo de Seguridad. Es decir, se parte del derecho internacional de la igualdad soberana de los estados, pero hay algunos países más iguales que otros, por decirlo de alguna manera. Es decir, la forma en que está estructurado el Consejo de Seguridad y sobre todo el tema del veto genera una distorsión clarísima, ¿no? Y estaba leyendo hace algunos momentos una nota que decía, por ejemplo, que en mayo de 2014, entre Rusia y Estados Unidos, aplicaron más de 200 veces el veto en un mes. Entonces, lo que da un poco como resultado global es que el ejercicio del veto no parece haberse hecho en función de la defensa de la paz, de la seguridad internacional, sino de intereses particulares de las potencias. Lo que está pasando hoy, como decía el secretario general, ha cruzado todas las líneas rojas. Incluso en la época de la Guerra Fría habían líneas rojas. Hoy parece que no. Entonces, eso hace absolutamente imposible la labor del Consejo de Seguridad e incluso la labor de Naciones Unidas, como ha sido mencionado, en el ámbito humanitario. Ya no hablemos de negociación. Entonces, hay una enorme responsabilidad de las potencias en un doble estándar y en una acción ya no indirecta, sino directa, proveyendo armas, proveyendo apoyo político y evitando sanciones. Es lo que dijo el secretario general, la impunidad de la violación del derecho internacional, del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos en directo. Todo el planeta lo está viendo. Muchísimas gracias, Guillermo. Justamente vinculado con esto, recojo una pregunta que nos hace Julia Sampere, que era esto: ¿desaparecerá el derecho a veto en el Consejo de Seguridad? Una pregunta difícil que os la hago en cierta manera a los tres, a María, a Rubén también. Si veis que el fin del derecho a veto a día de hoy es una quimera, si veis que quizás es más fácil trabajar por el camino de intentar limitarlo o intentar revitalizar la Asamblea General en cierta manera y buscar alternativas para en casos en el que el Consejo de Seguridad esté bloqueado se puedan tomar decisiones en la Asamblea. Un poco vuestras percepciones sobre cómo creéis que puede evolucionar o qué caminos alternativos se podrían buscar con todo el tema del derecho a veto y como comentaba Guillermo, de la manera en la que se aplica e incluso de manera abusiva. María, Rubén, quien queráis de los dos. María. Gracias, Ana. La reforma del sistema de seguridad ya lleva muchísimos años en debate, pero sí que es cierto que este pacto y esta cumbre ha reimpulsado el ánimo que hay de realmente acometer esta reforma, sobre todo hacia una mayor representatividad de las distintas regiones del mundo. No solo eso, sino que con los últimos acontecimientos y violaciones tan flagrantes del derecho internacional humanitario, estamos viendo de que no podemos seguir con un sistema de veto tan injusto para la humanidad.
Entonces, sí que habrá probablemente mucha acción política liderada por seguramente los países del sur para que el sistema cambie y del lado de Occidente para que el sistema de veto también se reforme, al menos en lo concerniente a ciertas resoluciones del Consejo de Seguridad. Lo que estamos viviendo en estos últimos días es una demostración más de que el sistema de veto simplemente no puede seguir continuando así. Gracias. Gracias, María. Rubén, un poco vinculado con lo que decías antes, ¿no? De poner en valor Naciones Unidas a la ONU, justamente en un momento en el que estamos plagados de desafíos. ¿Crees que de fracasar la reforma del Consejo de la ONU, o sea, que la situación se fuera deteriorando, crees que podría incentivar que hubiera pues, más ampliaciones o más esfuerzos por crear nuevos organismos de seguridad en el mundo y que eso también aumentara e incentivara la militarización y el rearme? O sea, ¿cuál crees que podrían ser los riesgos de no abordar esta reforma y realmente dejar que las Naciones Unidas vayan, en cierta manera, descomponiéndose de manera paulatina? A ver, el derecho de veto es un mecanismo, ¿no?, que se puso en marcha desde el origen de Naciones Unidas, que es desde su origen ya es injusto, desde un punto de vista, digamos, de que todos los países sean igualitarios en su categoría de miembros como Estados-nación. No es que ahora lo sea y antes no, es que desde su origen ya era injusto y ya generó, y a ver, claro, al final uno vive las crisis en el presente y piensa que su crisis actual es la más terrible que ha ocurrido. Pero, a ver, si hacemos una visión histórica, Naciones Unidas, desde que está en marcha, ha vivido momentos de absoluta, digamos, inestabilidad o crisis durante la Guerra Fría, con momentos, digamos, donde estuvo el sistema internacional al borde de una guerra nuclear, momentos reales de ese escenario, que ahora mismo, por suerte, todavía no estamos ahí, ¿no? Y no quiere decir que los tremendas violaciones del derecho internacional que se están produciendo en diferentes conflictos hoy en día, y no solo en Oriente Medio, no sean gravísimas y un ataque a eso. Y un ejemplo más donde el poder del veto es una limitación y es una injusticia. Entonces, eso es una realidad histórica y en la que el proceso de intentar cambiarla lleva décadas, no es algo reciente. Entonces, yo tristemente, por lo menos en la percepción que tengo de las conversaciones en Nueva York con los miembros del Club de Madrid, que son expresidentes y primeros ministros de países democráticos del mundo y que muchos de ellos han jugado papeles claves, ¿no?, entre Naciones Unidas. Incluso el propio Antonio Guterres es miembro del Club de Madrid como antiguo primer ministro de Portugal. Yo tristemente no veo que haya una voluntad política de eliminar el poder del veto. Y no lo hay en los estados que lo tienen de Occidente, si quieres, como Estados Unidos, pero tampoco lo hay en China. O sea, China, que muchas veces se convierte en una adalid, ¿no?, del cambio en el ámbito internacional y del liderazgo en el sur global, como se denomina, digamos, al grupo de países, ¿no?, que no se ven representados, ¿no?, por lo que se denominaría mundo occidental o el norte global. Sin embargo, en el ámbito de Naciones Unidas tiene un rol privilegiado porque sí que tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad y un poder de veto. Y los chinos tampoco están por la labor de modificar ese sistema porque están siendo beneficiados. Entonces, es verdad que existen movimientos por países miembros, por la sociedad civil, y que se apunta en la cumbre, ¿no?, esas posibles reformas en el Pacto del Futuro, pero a corto plazo yo no veo una voluntad política de cambiarlo. Se puede ampliarlo y uno de los elementos que se ha citado, ¿no?, es la falta de representación, por ejemplo, de África, ¿no? Es que el continente africano no tenga un miembro permanente en el Consejo de Seguridad, pues es una vergüenza. Y ojalá que se vaya ampliando y hay posibles soluciones intermedias, pero que esas soluciones vayan a eliminar en el corto plazo el poder de veto, no lo veo. Sin embargo, me parece que a pesar de eso se pueden buscar fórmulas o mecanismos para mejorar el marco multilateral de paz y seguridad y que tristemente, y a la pregunta que me hacías, ya existen, digamos, modelos o formatos mini regionales o de alianzas entre países que están modificando, digamos, esos marcos y que también deterioran
el sistema de Naciones Unidas y no necesariamente para mejorar el contexto de la paz y seguridad a nivel global. Y podemos mencionar alguno de ellos si quieres. Muchísimas gracias, Rubén. Guillermo, un poco siguiendo con esta conversación, hablamos de que sí que existe como ese cierto consenso de que el Consejo sea más representativo, más inclusivo, que haya más miembros permanentes y no permanentes. ¿Es posible buscar un equilibrio entre la legitimidad, o sea, que haya una mayor representatividad y que sea más inclusivo, pero que al mismo tiempo se consiga también factibilidad y eficacia? Se están hablando de fórmulas donde se aumente esa representatividad, pero que al mismo tiempo no se bloquee también la efectividad del funcionamiento del Consejo de Seguridad. Vamos a ver, haciendo un poquito de historia, como ha sido mencionado aquí, los diferentes intentos de reformar el Consejo de Seguridad no son tan nuevos, pero además, para quienes no lo sepan, cualquier reforma de Naciones Unidas, de la Carta, incluyendo el Consejo de Seguridad, también tiene la posibilidad de veto por cualquiera de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y no es algo teórico, sino que históricamente, de manera sistemática, han vetado todos los intentos de reforma. Es decir, alguien mencionaba que el privilegio es invisible para quien lo tiene, pero definitivamente para ellos no es invisible, ¿no? Entonces lo tienen y ninguno estaría dispuesto a perderlo, más viendo de que no necesariamente va a favorecer su posición y su prestigio internacional. Se han opuesto a propuestas del P4 por parte de Alemania, Japón, Brasil y la India. Parte era ampliar con una representación más regional. Se han opuesto a todas las que impulsaron secretarios generales de Naciones Unidas. De hecho, al último, ya como parte del Consejo de Sabios, Kofi Annan decía, va a ser imposible. Entonces, más bien limitar, por ejemplo, a aspectos que no tengan que ver con crímenes de guerra y lesa humanidad, etc. Pero algunos literalmente tiraron la toalla de decir, en la medida en que no cambie la forma de reformar las Naciones Unidas y en la medida que no cambie la visión que tienen actualmente los miembros permanentes, no podrá haber ningún cambio. Gracias, Guillermo. Yendo un poco a algunos de los temas de los que vosotros trabajáis y que tenéis ese expertise, tú, María, has hablado de las operaciones de paz, de todo el tema de la protección también de civiles, etcétera, etcétera. Sí que estamos viendo en los últimos años que ha aumentado, o al menos hay esa percepción, ha aumentado el rechazo en algunos países, en concreto africanos, algunas de las operaciones de paz de Naciones Unidas, etcétera. Te quería un poco preguntar cuál crees que son las principales reestructuraciones o reformas que se deberían llevar a cabo, ¿no? O un poco también cuáles son esas asignaturas pendientes para lograr una mejor protección de los civiles en los conflictos armados y una mayor rendición de cuentas por los crímenes. Tú que trabajas en esas áreas, pues un poco identificar dónde están ahí como los grandes huecos, ¿no? Y dónde se podría trabajar más. Hay vías donde hay más capacidad de acción y cuáles son otros elementos que son más complicados porque hay más barreras o más límites o falta voluntad política para hacerlo. Muchísimas gracias, Ana, por la pregunta, porque además creo que nos va a dar a todos un poco la oportunidad de trasladar las consecuencias del contexto actual de impunidad general y de bloqueo a nivel de Consejo de Seguridad a lo que está ocurriendo en terreno. En misiones de paz ya hay muy poquitas y, por ejemplo, me gustaría dar el ejemplo de que misiones con mandato para proteger niños son la de Sudán del Sur, la de República Centroafricana y la de MONUSCO, que como comentaba al principio ya se está replegando. Y entonces un poco cómo se está viviendo la situación es
con una impotencia muy grande. Hablando en los últimos meses, ¿no? Cada día con el secretariado y con los compañeros en terreno, nunca hemos estado en una situación en la que realmente tengamos tanta incertidumbre sobre cómo van a ser las cosas en 5 años. No sabemos exactamente qué tipo de misiones va a haber, con qué tipo de presencia y qué tipo de formato. Y esto tiene que ver con la situación de un recorte general de recursos, lo que quiere decir que cada vez hay menos personal y menos recursos para las operaciones de las misiones. Quiere decir que hay muchísima presión para hacer más que con menos. Quiere decir que tantísimos países en conflicto donde no hay misiones de paz, la ONU en estos momentos no tenga capacidad para estar presente a nivel humanitario como debería ser. Por ejemplo, el caso de Sudán, con la consecuencia de que entonces muchas ONGs tampoco pueden estar ahí. Y esto en el caso de África, y Ana, ya para contestar a tu pregunta, el tema de partnerships, de partenariados, con la Unión Africana se viene trabajando muchísimo en los últimos 10 años desde Naciones Unidas para fortalecer la capacidad, como lleva pidiendo la Unión Africana desde hace muchos años, para que pueda gestionar, apoyar a la resolución de los conflictos en el continente. Todavía, como sabemos, la capacidad sigue siendo muy débil para responder a lo que está ocurriendo en el Cuerno de África, en el Sahel, a los retos de terrorismo, a los retos relacionados con los grupos armados. Entonces, la ONU cada vez sale, los cascos azules per se salen, y el personal militar de la Unión Africana, que son, por cierto, aquellos que están dispuestos a irse a las zonas más remotas de Somalia, a estar en primera línea luchando con Al-Shabaab, porque los cascos azules, por ejemplo, europeos, eso ya no lo hacen. En los que aguantan esas condiciones son los cascos de la Unión Africana, que pueden estar en primera línea en Somalia, aguantando un año en una zona muy remota y con unos niveles muy duros de inseguridad, pero la Unión Africana, así como otras organizaciones regionales en África y en otros continentes, todavía no tienen suficiente capacidad. Entonces, desde Naciones Unidas sí, se trabaja en ese fortalecimiento, pero queda mucho por hacer. No solo eso, pero ahí dejo a Guillermo desde el Frente de los Derechos Humanos que incida y profundice un poquito, pero a veces los niveles relacionados con rendición de cuentas y con respeto a los derechos humanos de ciertas organizaciones quizás no están a la altura que le gustaría a Naciones Unidas de acuerdo con la Carta, y de ahí están surgiendo también situaciones muy complicadas en distintas zonas de África. Encantada de profundizar más al final. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Pues Guillermo, por alusiones, tema de derechos, un tema que sabemos que conoces muy bien, así que adelante. Digamos, en este mundo polarizado, tanto en lo tradicional que fue Naciones Unidas de enfrentamiento internacional, como luego de ingresar en los conflictos armados internos, el componente de derechos humanos muchas veces es visto, ¿no?, como una especie de arma arrojadiza entre los contrincantes. Por eso que el enfoque que siempre se ha tenido y que debería tenerse ahora en todos los conflictos que estamos viendo es el enfoque de las víctimas, no de los perpetradores. Es decir, no importa quién es el perpetrador, lo que interesa es los derechos de las víctimas y, si se quiere, el paquete completo, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y a la no repetición. Y para eso se requiere información, establecer. El tema no es dar la razón a un sector o al otro. El tema es que las personas, y en general es lo que sucede, de hecho había un informe del secretario general sobre víctimas civiles en conflictos,
pues mueren más civiles que combatientes. Y ahora es groseramente esa proporción. ¿Quién va a investigar? ¿Quién va a sancionar? Y creo que volvemos a lo que decía el secretario general. No pasa nada. Es la impunidad. Estamos en la época de la impunidad. No pasa nada con el aval de determinados países, con el encubrimiento de determinados países. El último interés que se está velando más allá del discurso es el de las víctimas. Y como dice, la mayoría, mujeres y niños, los que están en una situación de mayor desprotección. Esos son los más olvidados. ¿Cuáles son los instrumentos? Naciones Unidas tendría instrumentos en el ámbito humanitario, en el ámbito de derechos humanos, pues en la mayoría de los casos ya ni siquiera se les deja entrar, y si entran se les asesina. Nunca han asesinado tantos trabajadores, sobre todo humanitarios de Naciones Unidas, en ningún conflicto armado previamente. O sea, estamos en el peor momento, no solo para las víctimas civiles, sino para quienes desde Naciones Unidas intentan ayudarlos. Muchas gracias, Guillermo, por este análisis de la situación de los derechos y las víctimas. Rubén, quiero tocar contigo también la parte también de las nuevas generaciones y de los jóvenes, teniendo en cuenta que cuando hablamos también de juventud, por cuestiones demográficas, la mayoría de esa juventud en el mundo está en el sur global, muchos de ellos viviendo en países donde se viven en circunstancias bastante complicadas, muchos de ellos también en áreas de conflicto. Te quería preguntar, que en el Club de Madrid habéis estado trabajando en estos últimos tiempos, este último año, mucho en este tema. ¿Cuáles son los principales avances que has visto en incorporar a estas nuevas generaciones en la gobernanza global, sobre todo esa juventud del sur global, y cuál ves todavía que son las grandes barreras, los grandes desafíos? Gracias. A ver, en lo que es la burbuja de Naciones Unidas, en los últimos años sí que hemos notado un avance en este tema de la sensibilidad hacia la importancia de incorporar a la juventud, y toda, digamos, un poco la retórica de la Cumbre para el Futuro viene acompañada de esa conciencia, ¿no? De la necesidad de dejar a estas generaciones presentes y las futuras, ¿no? Un mundo mejor. Un avance histórico en esa burbuja ha sido la creación de una oficina de la juventud dentro de Naciones Unidas, con un responsable a nivel de asistente secretario general, que es Felipe Paulier, un líder joven uruguayo que la está liderando. Y en todo el proceso de preparación de la cumbre sí que ha habido una participación importante de líderes jóvenes de todo el mundo, incluido el sur global, que, bueno, pues llevados en procesos nacionales en sus propios países, pues han ido proporcionando ideas, propuestas, perspectivas críticas, y han participado también en Nueva York en esta semana en las discusiones y diálogos que han acompañado a la cumbre. Al final del camino, como se ha mencionado varias veces, no hay que engañarse que Naciones Unidas es una organización de Estados miembros. Los que toman las decisiones no son los jóvenes, aunque estos sean consultados o tenidos en cuenta, son los Estados miembros. Y tenemos que preguntarnos en primera persona, por ejemplo en España, cuál es la participación de la juventud en el proceso de toma de decisiones. Ahí lo que me llamó mucho la atención dentro de la cumbre, y no es una frase, digamos, original del secretario general, pero él, en un diálogo que tuvo precisamente con muchos de estos líderes jóvenes que viajaron a Nueva York para participar en los diálogos, él dijo claramente que el poder no era algo que se daba, era algo que se cogía, aunque que tenías que, digamos, agarrarlo, ¿no? Como un mensaje a la juventud. Y efectivamente, o sea, ahí hay un proceso en el que los jóvenes, que además yo creo que en muchos casos están movilizados por temas globales o multilaterales, empezando por el cambio climático, pero muchos otros en diversas sociedades o momentos, pues bueno, intentan tomar este poder, o por lo menos la capacidad de reivindicar estos temas y llevarlos a la esfera pública, política, social, y eso en un momento dado reverbera también en Naciones Unidas. Y yo creo que el aspecto positivo es que cada vez hay una conciencia mayor de la importancia de escuchar estas voces, y muchos de estos jóvenes que están empoderados son capaces de llegar hasta ahí. Pero si
hay alguien en la audiencia que es joven y dice, pues yo querría participar en estos diálogos o querría también que mi voz fuera escuchada. Yo creo que eso es factible en la medida que uno, digamos, se involucra en la vida primero de su realidad local, luego una realidad nacional y luego pues puede llevar esa voz que muchas veces debería ser colectiva, no de una persona individual, sino de alguien que participa en un movimiento, que participa en organizaciones sociales, que también que puede participar en la política como joven y luego subiendo, digamos, los diferentes niveles llega también a ese marco multilateral como el de Naciones Unidas. Me parece que hay esa conciencia, pero luego también hay que ser realistas respecto al papel que los jóvenes juegan en cualquiera de nuestras sociedades. Si vemos nuestros parlamentos democráticamente elegidos, ¿cuál es el porcentaje de gente joven que hay? La mayoría no. ¿Cuántos líderes políticos o líderes sociales menores de 35 años vemos en nuestras realidades? Pues eso es un tema que es un reto no a nivel de Naciones Unidas, sino a nivel incluso de un país democrático como es España. Gracias, Rubén. María, ahondando un poco más en las cuestiones específicas que has estado tocando de tema humanitario, no quería dejar de preguntar un poco por la situación en Sudán, donde hay una crisis humanitaria muy seria, que a veces efectivamente por esa cobertura de lo que está pasando en Gaza y Ucrania, etcétera, al final un conflicto en el que no están involucrados tanto las potencias, las principales potencias y por lo tanto está un poco ahí como más olvidado al menos por lo que son los medios de comunicación occidentales. Te quería un poco preguntar cómo estás viendo el papel ahí de Naciones Unidas y un poco cuál es la situación en Sudán ahora mismo y un poco cómo ves un poco el escenario a medio plazo. Muchas gracias por esta pregunta, además porque trabajé 3 años en Sudán y en Sudán del Sur y bueno, pues cuando has estado en un sitio con la ONU y ves que en lugar de ir a mejor hay una regresión, una involución y un retroceso tan grande, es muy duro y descorazonador. A mediados de abril del año pasado hubo un fallo muy grande en las previsiones de seguridad de Naciones Unidas porque no se vio venir. Y de un día para otro llegó el conflicto, la situación se volvió muy tensa y literalmente el personal en muchas partes como en Darfur tuvo que buscar sus propios medios de evacuación. Hablo de personal, por ejemplo, de UNICEF, que estaba en zonas muy remotas de Darfur, trabajando en programación de construcción de la paz y que un día para otro ha tenido que salir vía chat para llegar a sus países de origen. ¿Qué quiere esto decir? Que hemos dejado abandonados a su suerte a los sudaneses, no solo al personal local de Naciones Unidas, sino a todas esas ONGs y organizaciones de sociedad civil, organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes con las que se venía trabajando en proyectos de resiliencia, de construcción de la paz, de creación de medios de vida, etcétera. Y no solo eso, sino que han pasado los meses y la vuelta del personal no se daba, han llegado todos estos recortes al sistema que comentaba al principio, la situación de seguridad, por supuesto con sus riesgos, pero sí se daba para que mucha gente que había sido evacuada volviera para poder continuar ayudando y sin embargo no ha habido los recursos. Entonces, por ejemplo, la ONU está a nivel de agencias humanitarias prácticamente bunkerizada a nivel de Port Sudán. ¿Y esto qué quiere decir? Que no está llegando la ayuda a los sudaneses, millones de desplazados, refugiados, desde el primer momento empezaron a salir hacia Egipto, la situación en Jartum ha sido totalmente insostenible y toda aquella persona, todo aquel civil que ha podido ha salido hacia por Sudán y no se ven visos de paz. No solo eso, sino que bueno, estoy todos los días en contacto con compañeros en Sudán. Dicen, ¿dónde está el acuerdo político? Porque el conflicto de Sudán, más ahora con lo que está ocurriendo en Oriente Medio, es uno de los grandes olvidados. Falta la voluntad política y está muy atrás en la lista de prioridades de la agenda internacional en estos momentos. Creo que además no debemos olvidar
¿cuáles son las fronteras de Sudán? Es que está Sudán del Sur al sur, que no está mucho mejor, más Etiopía, Egipto y todas las crisis de refugiados que esto implica. La desazón a nivel de los sudaneses es muy grande. Es un país que ya en lo que eran las zonas de transición, el estado del Nilo Azul, South Kordofan, más por supuesto Darfur, la situación ya era muy dura, muy extrema, y haber vivido en el último año y medio que la poca presencia ONU que había se ha ido, además que ya cerró la misión de paz de Sudán. O sea, de repente ya desaparece la ONU con lo que implica, como comentaba, de que implica que también las ONGs tienen que dejar de operar. Y entonces, bueno, estamos en contacto con los compañeros locales que están viviendo condiciones personales totalmente extremas. La solución política, por favor, que no se haga esperar mucho más, pero mientras tanto, y aprovecho para hacer un llamamiento para que se refuercen las capacidades para la respuesta humanitaria en Sudán y en los países del entorno. Gracias. Muchas gracias, María, por contarnos información ahí de primera mano sobre la situación en esa zona. Voy rescatando ya algunas preguntas. Leandro Sequeiro nos pregunta, igual Guillermo para ti o Rubén, si tú también o para quien le apetezca contestarla, si creéis que puede haber otros referentes éticos o respetados, tanto instituciones como personas, que puedan avanzar en un proyecto de una gobernanza mundial, entiendo que efectiva y que funcione bien, más allá de la ONU. ¿Creéis que puede haber otros actores, tanto instituciones como personas, que pueden contribuir más allá o de manera paralela a la ONU a ese trabajo de la gobernanza global? No sé si Guillermo o Rubén. A ver, yo te arriesgo una respuesta a esto. A ver, pueden existir instituciones paralelas bueno, o que contribuyan a afrontar retos de la gobernanza global. Por ejemplo, crisis humanitarias, hay ONGs, fundaciones, en este caso con muchos recursos, como por ejemplo la Fundación Ford, ¿no? Que apoya, ya no solamente apoya iniciativas de la sociedad civil, sino que a veces apoya directamente presupuestos generales de gobiernos en países del sur global. Pero una cosa es contribuir a paliar algunos de los retos que existen a nivel, digamos, del mundo, y la gobernanza global, sin embargo, es difícil ver que no vaya a estar liderada por los estados-nación. Ojalá vivamos en algún momento un cambio en la humanidad por la cual se supere el paradigma del Estado-nación, y yo creo que eso es algo que también es importante en un foro como este, poner sobre la mesa, y que podamos pasar a un paradigma en el que todos somos seres humanos que vivimos en un planeta con retos similares y que nos da igual si yo soy español, tú eres argentino, chino o sudafricano. Porque lo importante es que todos compartimos el hecho de ser seres humanos, ¿no? Y que tenemos retos o aspiraciones que son globales, y entonces el sistema, digamos, el paradigma de cómo se toman las decisiones deje de estar basado en los estados-nación y esté basado, pues, en un sistema, por ejemplo, de gobernanza mundial. Que yo creo que es importante referirlo en un espacio como este, porque ese sería, digamos, un paso que necesariamente la humanidad alguna vez tendrá que dar para evolucionar, si evolucionamos hacia sistemas más justos, etcétera, etcétera. Entonces, dicho eso, pueden existir alternativas, pero realmente el rol que hace Naciones Unidas, ahora mismo, lo que hablaba María, ¿no? Naciones Unidas tiene menos recursos, tiene menos, y entonces, por ejemplo, en anticrisis como la de Sudán, puede responder con mucha menos eficacia. Lo importante es que defendamos que Naciones Unidas, mientras sea este sistema el que tenemos entre manos, pueda tener más recursos. Y el hecho muchas veces de deslegitimar a Naciones Unidas, es decir, Naciones Unidas no sirve para nada, etcétera, etcétera, lo que contribuye es que, por ejemplo, los estados pues den menos recursos a Naciones Unidas, recursos financieros me refiero. Y entonces Naciones Unidas se va descapitalizando, cada vez tiene menos dinero, tiene menos personal, puede atender menos a las crisis, y vamos en un círculo vicioso que acaba, como decía al principio, en el salvaje oeste, ¿no? En un sistema, y no nos tenemos que engañar que en la sociedad hay grupos de influencia
que están a favor de ir en esa dirección. Entonces, si las personas que estamos participando en este debate y que seguimos este debate nos gustaría que el mundo fuera en otra dirección, es importante que pongamos en valor a Naciones Unidas y que precisamente lo que intentamos es construir y fortalecer ese sistema que hay actualmente, ¿no? Intentando superar, obviamente, sus limitaciones y sus problemas estructurales. Pero yo creo que eso es importante y el tema de financiación es clave y precisamente la Cumbre del Futuro, que es uno de los temas, y eso el Club de Madrid está muy involucrado, si no se reforma el sistema de financiación internacional, es imposible tener recursos para atender los desastres humanitarios, la necesidad de financiación que habla José Manuel al principio, ¿no?, de los países del sur global para afrontar la crisis climática, y eso implica pues, impuestos para las grandes corporaciones, para la gente, para los súper ricos, hablar otra vez de la deuda internacional y qué hacemos por la deuda de los países y cómo la gestionamos de una manera más sostenible. Son temas complicados, pero que también están en el debate de Naciones Unidas. Y que me quería también destacar porque, bueno, ha sido parte de las discusiones de estos días, y yo creo que hay que ser muy claros en que si no se buscan formas de financiar todos estos retos, simplemente declaraciones retóricas pues no van a alcanzar. Justamente vinculado con esto, que tengo aquí apuntada una pregunta. No me quiero meter muchísimo en el tema de la gobernanza económica global porque es un tema en sí mismo, pero sí que lo quería tocar o que fuera un poco, ¿no? Va a hablar efectivamente de la gestión de la deuda, la financiación del desarrollo. Y me pregunta Guillermo, Rubén, que tú lo comentabas, es cómo buscar consenso en un momento en el que efectivamente necesitamos replantearnos toda esa gobernanza económica global, pero al mismo tiempo estamos viviendo unas etapas donde hay una competición estratégica y una rivalidad en el ámbito económico, lo vemos entre China y Estados Unidos como en su repunte máximo, pero está existiendo. Entonces, ¿cómo movernos? ¿Cómo gestionar todo eso? ¿Cómo conseguir financiación al desarrollo para los ODS, el tema de la deuda, etcétera, etcétera, en un contexto tan hostil y de una competitividad tecnológica y económica tan grande? Comentarios para esto si tenéis. Es verdad que es un tema muy, muy especializado, pero ¿qué vías o en qué terrenos veis de todo esto donde puede haber más capacidad para ir avanzando, y cuál veis que son otros terrenos más farragosos donde va a ser más complicado porque esos elementos de competencia están más presentes que nunca? Guillermo, no sé si tú querrías comentar algo sobre esto. Si me permite, voy a ir un pasito atrás con la pregunta anterior. Es decir, el ámbito internacional siempre ha sido el ámbito de los estados. Ellos eran los sujetos y las personas, las sociedades no estaban ahí. De hecho, el ámbito de la política exterior sigue siendo uno de los espacios menos democráticos dentro de los países. Pero a su vez, buena medida en el ámbito de derechos humanos, pero más ampliamente, Naciones Unidas ha creado una serie de espacios en los cuales participa sociedad civil, sean organizaciones de sociedad civil, la academia, etcétera. Y yo creo que por ahí va un poco la ruta, es decir, recuperar que efectivamente el ámbito de diálogo global son las Naciones Unidas. El ámbito de cómo avanzar en la cooperación son las Naciones Unidas. Y si se quiere meter el tema de gobernabilidad, siendo conscientes de la resistencia que hay por parte de las potencias y el ejercicio de sus privilegios, al menos, uno, el tema de la persistencia, y segundo, elevar el costo. Es decir, dejar muy claro que la mayoría del planeta, no solo los estados, sino las sociedades, quieren otra gobernabilidad. Quieren una gobernabilidad diferente a la que están planteando las grandes potencias, que además utilizan ya no solo su posición privilegiada en el Consejo de Seguridad, sino el ser la principal fuente, en algunos casos, de financiamiento de Naciones Unidas. Con lo cual, yo financio lo que me interesa y dejo débil a otra parte. Doy un detalle para cerrar. Desde el inicio, Naciones Unidas tenía, digamos, estos tres ejes, digamos, paz y seguridad internacional muy al ladito y humanitaria, desarrollo y derechos humanos. Y mucha gente cree que más o menos hay una distribución, no igual, pero más o menos equilibrada entre los tres pilares. Nunca fue así.
con suerte, el ámbito de derechos humanos está entre el 2 y el 3%. Por lo tanto, yo lo diría en el ámbito interno, lo diría, y en el ámbito internacional, para verlo, si uno quiere ver las prioridades de un Estado, no mire el discurso, mire el presupuesto. Y en el ámbito internacional, más o menos así. En el pacto como tal para el futuro se recogen los derechos humanos, su interacción, universalidad, etcétera, etcétera. Sí se reconoce que hay que dotar de mayores fondos a los sistemas, a los mecanismos, etcétera, pero vamos a ver qué sucede, ¿no? Creo que ese es uno de los temas fundamentales para bajar del discurso y la declamación un poco a la operatividad concreta, si va a funcionar. Gracias, Guillermo. Siguiendo un poquito con las preguntas que van entrando. Vale, aquí, a lo mejor Rubén, que te has hablado del tema de las corporaciones, nos preguntan, o cualquiera de vosotros que pueda aportar conocimiento sobre ello, ¿qué papel juegan las corporaciones privadas en el contexto de la ONU? Pues el mismo que juegan en el contexto general, o sea, tienen una influencia bastante importante y en muchos casos, como decía antes, tiene que haber desde los poderes públicos, incluido en el discurso de la financiación, el incorporarlas. No son un actor menor, digamos, en el ámbito de nuestras vidas. Y esos recursos necesarios que existen para financiar todas estas políticas de desarrollo sostenible, de cambio climático, de ayuda humanitaria, yo creo que es fundamental que las corporaciones se involucren y que también haya desde las políticas públicas, por ejemplo, pues unas tasaciones o unos impuestos más significativos hacia lo que haya. En la medida que esto pueda venir de forma voluntaria a estas grandes corporaciones, pues bienvenido, pero en la medida que el poder político pueda también bueno, pues, establecer nuevas fuentes de financiación que toquen a esas compañías, yo creo que eso es un factor fundamental. Yo creo que algunas tienen sensibilidad hacia estos temas y están más involucradas y otras no tanto. Y desde luego ellas participan en los debates y defienden sus intereses, que muchas veces no necesariamente son los intereses de la mayoría de la población. Entonces, es un ámbito claramente, digamos, importante a muchos niveles y obviamente el nivel de influencia que tienen pues existe, ¿no? Pero yo creo que hay que reivindicar lo público y la voz de la política para que, bueno, pues en la medida de lo posible, de forma colaborativa y si no, pues de una forma más ejecutiva, pues se puedan hacer que estas compañías pues, asuman un poco también la responsabilidad que tienen, ¿no? Como actores importantes, ¿no? No solamente a la hora, digamos, de conseguir beneficios del mercado, sino también de construir los bienes públicos. Gracias Rubén. Aquí nos pregunta Sandra sobre un poco el papel de la Unión Europea en esta gobernanza global, ¿no? Que cuál será, o en este caso cuál sería o cuál podría ser el papel de la Unión Europea en la gobernanza global. Muchas veces ahí entre medias entre las dos grandes potencias rivales, Estados Unidos y China, ¿no? ¿Cuál podría ser ese papel de la Unión Europea para aportar en la gobernanza en un mundo multipolar y global en el que vivimos? María, no sé si querrías aportar algo sobre, al menos cuál crees tú que te gustaría que fuera el papel de la Unión Europea en ese terreno. Muchas gracias. Bueno, el rol que me gustaría que tuviera, y creo que también es el rol que ha ido teniendo en los últimos 15 años, que ha sido un rol de liderazgo en cuanto al respeto a los derechos humanos, en cuanto a la cooperación al desarrollo y en cuanto a ser siempre muy vocal a través de su representante en cuanto se ha dado cualquier tipo de violación del derecho internacional humanitario. Creo que los europeos de la Unión Europea estamos y podemos estar muy orgullosos
pasos también en el campo regulatorio. Estamos dando unos pasos pioneros y vanguardistas regulando muchos de los aspectos relacionados con las corporaciones que antes se mencionaban y también con temas relacionados con Internet, con inteligencia artificial. Entonces tenemos que seguir profundizando, pero sin perder o perder tan rápidamente el poder duro a nivel político. Por ejemplo, y solo por dar un ejemplo, la Unión Europea tiene misiones de formación en el Sahel, pero es una presencia muy pequeñita en comparación con la presencia ONU o de otras organizaciones regionales. Entonces, es muy importante profundizar y ampliar las capacidades de la Unión Europea, porque creo que podemos ser más allá de nuestras fronteras un ejemplo de democratización, democrático respecto a los derechos humanos, etcétera. El tema del comercio se lo dejo a los expertos, es muy complicado, pero también ahí la Unión Europea creo que tiene que tomar pasos en pro de un comercio más justo con África y con los países de América Latina, pero eso daría para otro debate en sí. Otro debate. Gracias, María. Pues hablando de la Unión Europea, hablemos un poco también de Estados Unidos, que va a haber elecciones en breve. Y quería preguntaros a Guillermo, a Rubén, a los dos, tenemos claro lo que supondría una victoria de Trump para el multilateralismo y también para la ONU, porque hemos podido ver ya cuando ha ocupado el puesto de presidente, pero quería un poco preguntaros qué expectativas tenéis en el caso de que ganen los demócratas y una presidencia de Kamala Harris qué podría suponer para el multilateralismo y para la ONU, si creéis que va a haber cierta continuidad respecto a Biden o tenéis expectativas de que algo pudiera cambiar en el caso de que ella ganara las elecciones y fuera la próxima presidenta de Estados Unidos. Rubén o Guillermo, sí, un poco expectativas. Esto es hacer un poco también un poco lo que pensáis, si puede haber novedades o no, si se va a seguir un poco la misma línea que ha tenido el gobierno de Biden. Expectativas. Digamos, lo que es fácil es que evidentemente un gobierno demócrata con Kamala Harris va a ser mucho más favorable que un gobierno de Trump respecto del multilateralismo y la actitud frente a Naciones Unidas. ¿Cómo puede cambiar respecto a lo de la situación en Biden? Sobre todo en esta última etapa hemos visto que, digamos, se ha agravado ese error en el ámbito de la seguridad como tal. Ahí tiene que ver con expectativas, o sea, si es que realmente hay un cambio, probablemente, al menos inicialmente, no creo que haya cambios importantes. Algunos dicen que por la condición de ser mujer, puede haber algunos avances más en esa línea, pero yo no haría ninguna apuesta en este momento. O sea, definitivamente sería más favorable un gobierno demócrata que uno republicano en este ámbito. Eso sería particularmente importante porque se da en un momento de crisis de Naciones Unidas. Entonces, si a la crisis actual, como acaba de decir, ya con los recortes existentes, se añade que un potencial gobierno de Trump haría nuevos recortes, siendo el principal aportante de Naciones Unidas, esto puede ser catastrófico, así de sencillo. Gracias, Guillermo. Rubén, no sé si tú quieres añadir algo sobre esto. No, simplemente yo creo que más allá de o sea, lo que supone una situación, digamos, radicalmente diferente es una victoria de Trump frente a una victoria de Harris. O sea, una victoria de Harris, yo preveo continuismo, que continuismo no quiere decir que Estados Unidos sea un líder positivo en el ámbito multilateral en todos los aspectos. Y, por ejemplo, en paz y seguridad, pues ya estamos viendo que no lo es.
necesariamente. Pero una victoria de Trump sería una debacle para el sistema multilateral. Si ya lo fueron de sus primeros 4 años, otros 4 años más dejarían muy tocado al sistema multilateral, incluyendo a Naciones Unidas. Entonces, desde ese punto de vista está clarísimo cuál es la alternativa más positiva. Pero no quiere decir que esa alternativa más positiva sea un cambio radical o revolucionario, sino algo más continuista. Y bueno, pues es verdad que el tema género, que no hay que olvidar que es un tema clave, ¿no?, para nuestras sociedades, y que la propia Naciones Unidas pues tiene un reto fundamental en eso, ¿no? Y hay algunas campañas en marcha que, aunque sea que ya han estado en las discusiones de estos días en Nueva York, como el hecho de que la próxima secretaria general sea una mujer, que es la primera vez históricamente y que ya toca, ¿no? O que, por ejemplo, la presidencia de la Asamblea General, que aunque tenga sus limitaciones como herramientas, sí que tiene ciertas atribuciones y sí que tiene, y yo creo que además poco a poco va tomando o está intentando tener un espacio mayor en los procesos de Naciones Unidas. Solamente ha habido 4 mujeres que la han presidido en la historia, ¿no? Y que se está empujando por parte de organizaciones, incluido la de Susana Malcorra, ¿no?, el grupo de mujeres líderes, que hay una presidencia rotativa y que es una presidencia que se reúne cada año, pues que sea una vez un hombre y una vez una mujer, y que eso ya sea estructural. Y yo creo que desde el punto de vista feminista y desde el punto de vista de otra lucha global que existe, ¿no?, que es la participación política, ¿no?, y la igualdad entre hombres y mujeres, Naciones Unidas como un ámbito de referencia global, pues tiene que ser el primero en el que se dé ejemplo. Al final y al cabo, ahí la decisión está en manos de los Estados miembros, y también ahí es importante presionar, y yo creo que por lo menos ahí España sí que está jugando un papel protagonista que deberíamos valorar. Gracias, Rubén. Como son ya las 8:25, yo os quería dar una última ronda, María, Guillermo y luego Rubén, para un poco, pues, conclusiones finales o algunas cuestiones que a lo mejor queráis rematar y, bueno, para un poco que sirva de cierre o para cerrar un poco vuestras intervenciones, las aportaciones que habéis tenido esta tarde. Así que, María, si quieres, adelante. Pues muchísimas gracias. A mí me gustaría invitar a todo el mundo a echarle un vistazo al pacto, porque realmente es un documento muy completo y que aborda todo lo que hemos mencionado aquí y muchísimas más cosas y áreas y aspectos que se nos han quedado en el tintero, y que sí que cuando leamos cada una de las 50 y muchas acciones que tienen sus 5 pilares, intentemos ver cómo desde nuestros ámbitos podamos aportar y hacer algo para que realmente se operacionalicen y no se queden en un documento más muy bonito, pero que cuando lo leamos en 10 años veamos que no hemos logrado avanzar casi nada. Ahí lo dejo. Gracias, Ana. Gracias, María. Guillermo, si tú quieres, adelante. No, muy, muy brevemente. Yo realmente hago votos porque estos temas pues no queden en estos guetos, en estas burbujas, como se decía. ¿Cómo hacemos para que baje y que realmente logremos tomar el sentir de la población, que la población, el ciudadano común, tenga una visión real de la gravedad de la situación, de la importancia de las decisiones que se están tomando ahora y de la necesidad de poder influir en ellas? O sea, el tema de Naciones Unidas está siendo tocado por una serie de frentes. La Agenda 2030 está atacado por una serie de frentes. Hay todo un movimiento de retroceso de grandes avances en derechos y del multilateralismo. Entonces, creo que es importante que no sea un tema de expertos, sino que sea un tema social, empoderado, porque está en juego no solo la paz y seguridad, sino realmente el disfrute de derechos fundamentales. El mismo pacto dice para ellos, la pobreza es el principal problema del mundo. Y para encauzarlo un poco con el tema de empresas, este no solo es un problema del Estado. La violencia tampoco solo es un problema del Estado, es de la sociedad. Y con el poder que tienen hoy enormes empresas a nivel global, no pueden tener a la vista únicamente el lucro. No pueden tratar de obtener más beneficios en medio de un mundo que puede entrar en un caos. Entonces, cuando hacemos este llamado
al ciudadano común, ahí entra el sector empresarial para que entre no con una visión sectorial de sus intereses, sino cómo ellos pueden colaborar a enfrentar estos problemas globales. Estado, la sociedad y las propias empresas. Muchas gracias, Guillermo. Rubén. Sí, yo animo, siguiendo un poco la línea de María, y he puesto en el chat, digamos, un link al Pacto del Futuro en castellano. Sí, animo a todos los que nos están siguiendo hoy a que lo hagan suyo. Y yo creo que hay que ponerlo en valor, incluyendo, o sea, a pesar de que podemos tener una perspectiva crítica y compartirlo, el esfuerzo que supone que todos en el contexto de crisis, de enfrentamientos bélicos, de polarización, etcétera, etcétera, este pacto que ahí podéis leer y las acciones que propone, ha sido un acuerdo entre todos los Estados miembros de Naciones Unidas, entre China, entre Estados Unidos, entre Sudáfrica, Brasil, Europa, todos han acordado, digamos, a lo mejor mínimo común denominador, donde hay propuestas y principios que si se cumplieran serían un gran avance. Y todos los estados han dicho, vale, estamos comprometidos con esto, ¿no? Al final, estando en Nueva York y hablando con las delegaciones, etcétera, había un cierto alivio de decir, bueno, o sea, en un contexto que es muy, muy difícil y se ha puesto de relevancia en la sesión de hoy en muchas ocasiones, al fin y al cabo, los estados, al menos con cierta resistencia de Rusia, se han puesto de acuerdo en estos principios y en estas acciones, y que muchas, desde la perspectiva individual o grupal de las organizaciones a las que cada uno pertenezcamos, podemos poner de nuestra mano para que se cumplan, en parte directamente o en parte presionando a nuestros gobiernos, ya sea local, regional o nacional, para que las pongan en marcha, también al sector privado. Entonces, esto no es algo que ocurre en el ámbito de Nueva York, Naciones Unidas, y el que nosotros nos podemos desentender y decir, bueno, esto es cosa de Naciones Unidas, qué desastre, qué mal funciona, ¿no? Y yo desde mi casa, pues a mi bola, ¿no? Realmente, si tenemos un compromiso con el mundo que vivimos, el intentar cada uno de nuestra parte, pues echar una mano para que estas ideas que todos los estados han consensuado se puedan volver una realidad, pues creo que puede ser una bonita contribución y al menos, bueno, un ejercicio personal de decir, bueno, ¿qué puedo yo hacer? O no solamente individualmente, ¿no? Sino los colectivos en los que participo, para que este pacto pues, pueda cumplirse. Gracias. Muchísimas gracias a los tres por todas las reflexiones y las ideas que habéis compartido. Por supuesto, también a todos los asistentes por las interesantísimas preguntas. Y yo, José Manuel, te doy paso ya para que cierres la sesión de hoy. Sí, gracias, Ana. Bueno, magníficas intervenciones y magníficas propuestas. Lo que pasa es que volvemos a las frases de Aurelio Peccei y del Comité Ejecutivo del Club de Roma en el epílogo a los límites al crecimiento, y es que el pacto, y le pasa lo mismo a la Agenda 2030, plantea un mundo a conseguir, un mundo idílico y un mundo donde, y pienso, por ejemplo, en uno de los objetivos de desarrollo sostenible, cuando hablamos de cómo conseguir el trabajo decente, y pensamos que ese es un objetivo importantísimo. Pero el problema de Peche y las preguntas que hacían el Comité Ejecutivo del club en el año 72 era el cómo se llega. Porque este es el verdadero problema. Y en el pacto pasa lo mismo. Tenemos unas expectativas y unos horizontes magníficos, pero nos olvidamos de cómo se llega. Y claro, ese cómo se llega supone restricciones. Y si, por ejemplo, las grandes multinacionales que están insistiendo en la inteligencia artificial, nos planteamos que pueden consumir ellas solas tanta energía como países medios repartidos por el mundo, nos obligaría a repensar hasta qué punto tenemos que pautar el progreso para equilibrar y conseguir que otros tengan niveles de calidad que los tenemos en países avanzados, pero que no los tienen en otros lados. Esa reflexión del cómo es lo que es verdaderamente complicado, y para esa reflexión del cómo es para lo que yo os invitaría a volveros a tener por aquí, para que volvamos a hablar de cómo se avanza en el pacto, porque si no el pacto va a quedar como un documento espléndido, un documento de muy buenas intenciones, pero quizá los creyentes recuerden
que a veces se decía que el infierno estaba empedrado de buenas intenciones. Para los que no sean creyentes, como tampoco piensan que el infierno está mucho más alejado de lo que es ahora ya algunas situaciones a lo largo del globo, sería bueno que nos planteáramos no empedrar ese infierno, pero sí encontrar soluciones pequeñitas y buscando soluciones a cada caso concreto e intentando el compromiso con esos casos concretos, porque si no, de lo contrario, nos quedaremos en buenas palabras, pero tendremos muy poca operatividad. Ciertamente Naciones Unidas está viviendo un momento complicadísimo. Ciertamente estamos en lo que mencionábamos, y habéis mencionado algunos también, la era de la impunidad. Pero trascendemos eso o tendremos problemas muy serios como humanidad. Y esos problemas muy serios como humanidad dan pie a lo que Ana me comentaba hace unos días de las desconfianzas del sur global, pero también a lo que vemos a veces en la falta de compromiso de algunas generaciones nuevas, porque no ven en el ejemplo de los mayores el que merezca la pena pelear por objetivos más globales que vayan más allá del interés particular y de cada uno. Y este es el verdadero problema que tiene nuestra sociedad. Intentamos potenciar mucho nuestro individualismo y nos perdemos en desconocer que solo se crece en comunidad. Y quizá, como decía San Pablo, que solo nos salvamos en racimo. Si queremos ser solo una única uva, pues los racimos evidentemente no nos interesan, pero tampoco nos salvaremos. Así que tenemos que hacer muchas más sesiones. Es que no nos queda más remedio. Tendremos que seguir avanzando en los debates y el club irá creando capas nuevas de reflexión y viendo aspectos innovadores, pero también aspectos que obligan al compromiso y a exigir a nuestros gobernantes y a exigirnos a nosotros mismos unos compromisos mucho mayores con el planeta, pero sobre todo con la solidaridad entre el género humano y con la solidaridad de los cercanos y los no tan cercanos. Yo a veces pienso, y María lo ha dicho cuando se ha referido a Sudán, yo pienso hasta qué punto es un tema olvidado. O sea, hasta qué punto nosotros nos estamos olvidando de lo que está pasando en el Sahel. Hasta qué punto nos estamos olvidando, pensamos en nuestras pequeñas democracias y nos estamos olvidando de que hay un deterioro de las democracias que hacen mucho más difícil incluso llegar a acuerdos en ámbitos multilaterales como el de Naciones Unidas. Estamos en un momento delicado y quizá porque es un momento mucho más multilateral, es mucho más complejo que el que alumbró al Club de Roma cuando en los años, a finales de los 60, se planteaba hacer un mundo donde el desarrollo humano fuera al alcance de todos, vivieran donde vivieran. Ese predicamento humano lo hemos perdido un poco en nuestro horizonte y estamos en predicamentos particulares que no nos conducen nada más que a la insatisfacción y, de alguna manera, y quizá esto sea debido a mis múltiples años, a una cierta decepción de hasta qué punto en estos años hemos ido retrocediendo en una visión moral y una visión de solidaridad y de cooperación con el resto de los que habitamos el planeta. Así que nada más, vamos a seguir. No nos queda más remedio, le seguiremos invitando, os seguiremos invitando. Gracias por vuestras palabras, por vuestra participación, por toda la cantidad de ideas que han ido surgiendo que nos dan para organizar muchos más debates. Y no nos olvidemos no solo de Gaza, como dice el Gran Wyoming, sino tampoco nos olvidemos de Sudán, del Sahel, no nos olvidemos del endeudamiento que tienen muchos países que tienen que acabar vendiendo sus recursos minerales para poder ir saliendo al paso de esa deuda inmensa que se acumula y que ejerce la presión que ejerce sobre algunos de los países pequeños. Muchísimas gracias y seguimos dialogando.